Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer y último webinar titulado Actualizar la convivencia, ciudades y cambios sociodemográficos en España y Japón, que pertenece al cuarto ciclo de conferencias Estudios Globales de Asia Oriental que organizamos ya desde hace 4 años con el máster oficial en Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona y ahora en colaboración con el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental, CERAO, y el Grupo de Investigación Gregal, ambos de la UAB. Bueno, desde Casa Asia nos congratulamos de volverlo a hacer. Nos da pena que sea el último, pero sabemos que haremos el quinto en el 2025, ¿verdad, Blay? Y simplemente pues agradecer tanto al doctor Blay y al doctor Sauri, coordinadores de este ciclo, y son, bueno, pertenecen al máster en Estudios Globales de Asia Oriental de la UAB, también al ponente de hoy, al doctor Bueno de la Universidad de Suro, que bueno, nos ilustrará, ¿no?, sobre pues eso, actualizar la convivencia, las ciudades y los cambios sociodemográficos en España y Japón. Recordaros que podéis consultar tanto los anteriores ciclos que hemos organizado en el canal de YouTube de Casa Asia, donde encontraréis las conferencias que hemos ido haciendo. Os lo recomiendo especialmente. Y recordaros que en este cuarto ciclo pues, tuvimos el webinar Seúl, Gestión ambiental en una ciudad global, el pasado 30 de abril, y el webinar Relaciones sino-españolas, historia y presente, el pasado 30 de mayo. Yo, sin más dilación, recordaros que, bueno, que esto forma parte de este ciclo que hacemos con este máster y dar las gracias a todas las personas, estudiantes en prácticas que han pasado por Casa Asia de este máster. La verdad es que es un lujo tenerlas con nosotros y simplemente pues eso, dar las gracias. Así que sin más dilación voy a dar la palabra al doctor Guarné, que nos va a introducir un poquito el máster y por supuesto al ponente de hoy, que es un lujo tener aquí. Creo que no me he olvidado nada. Sí, recordaros que al final del webinar habrá un turno de preguntas que podéis formular a través del chat que hemos habilitado. Así que sin más dilación, doctor Guarné, Blay, muchas gracias. Te cedo la palabra, es toda tuya. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Es un placer estar esta tarde otra vez con todos vosotros y vosotras en este cuarto ciclo de estudios globales de Asia Oriental y hablaros de los temas que hoy nos va a presentar nuestro ponente, el doctor Takahiko Ueno. Antes, permitidme que explique, contextualice este ciclo de conferencias, de webinars en el marco de lo que es el máster en estudios globales de Asia Oriental que ofrecemos desde la Universidad Autónoma de Barcelona. De hecho, el máster en estudios globales de Asia Oriental, creo que estáis viendo ahora en pantalla nuestra página web, es un máster de un año, de 60 créditos, en el que trabajamos de un modo intensivo Asia Oriental, esto es Japón, China, Corea, fundamentalmente. Sabéis que Asia Oriental es una de las zonas más dinámicas del planeta, tanto por el volumen económico como por las corrientes financieras, económicas, su volumen productivo. No solo eso, sino también por todo lo que tiene que ver con su impacto global en cuanto a la cultura, en cuanto a las influencias culturales, en cuanto a los desplazamientos humanos y, por supuesto, también su integración en lo que significa las cuestiones medioambientales. Asia Oriental, por tanto, es una zona muy dinámica en el planeta, es seguramente un polo de influencia global. Y en la Universidad Autónoma de Barcelona conocemos bien estas dinámicas porque llevamos más de 30 años trabajando sobre Asia Oriental. Empezamos en la década de los 80, cuando empezamos a impartir las primeras clases, los primeros estudios sobre lengua china y lengua japonesa, a las que pronto unimos también la enseñanza de la lengua coreana. Fue en la década de los 2000, primero de los años 90 y a principios de los 2000, cuando empezamos con las primeras actividades científicas, los grupos de investigación, los proyectos competitivos y cuando de hecho consolidamos la investigación sobre Asia Oriental. A partir de entonces, todo ello cristalizó en la segunda década, en la segunda mitad de la década de los 2000, con el grado en Estudios de Asia Oriental, que es un grado de 4 años en el que lo que hacemos es formar de un modo intensivo en el conocimiento de Asia Oriental, antes os lo comentaba, China, Japón, Corea también, y ofrecer este conocimiento intensivo sobre la cultura, la lengua, la política, la filosofía, todo aquello que tiene que ver con Asia Oriental. Tras más de 10 años impartiendo este grado, nos hemos dado cuenta de la necesidad de crear este máster en estudios globales de Asia Oriental,
un máster que aúna el enfoque tradicional de los estudios de área, este conocimiento intensivo, como os decía, de una determinada zona del planeta, en nuestro caso Asia Oriental, China, Japón, Corea, con el paradigma emergente, pero de hecho de gran potencia, como es el paradigma de los estudios globales. Aunamos estos dos enfoques en este máster que tenéis en pantalla de estudios globales de Asia Oriental. ¿Por qué? Porque para conocer Asia Oriental hoy en día es necesario conocer también su impacto y su presencia en el mundo. El mundo ya no es exactamente el mismo que hace 20 años, cuando empezamos a definir nuestro grado en estudios de Asia Oriental. Es un mundo global en el que lo que nos interesa precisamente es conocer el impacto de una Asia desbordada, de una Asia Oriental que está presente en todo el mundo, tanto desde las inversiones económicas y financieras de China, por ejemplo, en África, como el boom cultural del K-pop o del J-pop o del manga y el anime a nivel internacional, o los programas de desarrollo y cooperación de Corea del Sur con Japón en Latinoamérica. Es de todo esto de lo que trata nuestro máster, el máster en estudios de Asia Oriental. Permitir simplemente que os indique, ahora copiaré también la página web en el chat, que tenéis aquí la información, 60 créditos, un máster de un año, 50% de las clases en inglés, 50% de las clases en castellano. No es necesario el conocimiento de ninguna lengua asiática para cursarlo, porque trabajamos mucho en inglés y de hecho trabajamos también el impacto, fundamentalmente el impacto de Asia Oriental en el resto del mundo. Veis aquí nuestro plan de estudio y ahora cuando tengáis la web también lo podréis consultar y podréis ver cómo nos organizamos a partir de una serie de módulos, asignaturas como productos culturales, discursos representacionales, identidades transnacionales, en el que en este módulo en concreto, en esta asignatura, trabajamos todo aquello que tiene que ver con el impacto cultural de Asia Oriental en el mundo, las literaturas, la cultura popular, manga, anime, media studies, videojuegos, el módulo de geopolítica, economía y medio ambiente, también un módulo obligatorio en el primer semestre, como el anterior que he presentado, en el que vemos todo aquello que tiene que ver con la economía, con las corrientes financieras, con la geopolítica, las relaciones internacionales, con el impacto medioambiental de la incorporación de Asia Oriental como un jugador de peso en el mundo. Y a partir de entonces vemos en el segundo semestre ya el módulo de política y sociedad, un módulo que está dedicado al conocimiento de los sistemas políticos y de las sociedades de Asia Oriental, en nuestro caso, como antes explicaba, sobre todo China, Japón y Corea, y una serie de módulos alternativos que están aquí presentes en el programa, lo podréis ver y estaremos encantados de recibir vuestras consultas, sistemas de medios, turismo y planeamiento, movilidad y transporte, y por supuesto el módulo de estudios de caso y el trabajo fin de máster, al cual Yasmín hacía referencia cuando nos hablaba de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes en prácticas en Casa Asia, gracias a la acogida siempre generosa que tenemos por parte de Casa Asia con nuestros estudiantes. Simplemente mencionar que si estáis interesados e interesadas en este programa, el calendario de admisión todavía está abierto hasta el 24 de junio. Podéis formar parte de este segundo plazo, termina ahora el 24 de junio, de este segundo periodo de preinscripción, y el 1 de julio ya nos pondríamos en contacto con vosotras para indicaros si habéis sido admitidos, y de hecho estamos muy interesados en todo tipo de currículums que vengan tanto de humanidades como de ciencias sociales, como incluso de otras disciplinas, para construir juntos este nuevo marco de estudio que es el de los estudios globales de Asia Oriental. Es en este marco en el que hemos también desarrollado este ciclo de conferencias. Hoy es la tercera conferencia, nos lo decía Yasmín, nos hace una especial ilusión poder dedicar esta tercera conferencia al tema que hoy nos ocupa y a nuestro ponente, al profesor Takahiko Ueno. De hecho, esta tercera conferencia se centra, como bien decía Yasmín, en todo lo que tiene que ver con el multiculturalismo, con el cambio sociodemográfico, desde una perspectiva comparada, Japón y España. Como sabéis, este tercer ciclo de conferencias lo hemos dedicado sobre todo a estas intersecciones entre España y Japón, o Corea del Sur o China, así como en otras ediciones dedicamos los 3 ciclos anteriores a hacer un update, una actualización de todo aquello que tenía que ver con los estudios de Asia Oriental, tanto en Latinoamérica como en el ámbito europeo, como en el ámbito español. Hoy tenemos la suerte, el honor de contar con la presencia de nuestro ponente. El conferenciante es el profesor Takahiko Ueno. Permitirme que os lo presente brevemente. Es profesor contratado doctor del Departamento de Culturas Comparadas de la Universidad Tsuru en Japón. Sus intereses de investigación se centran en la sociología de las migraciones, especialmente en el tema de las políticas urbanas en las ciudades diversificadas, la interculturalidad y la red de ciudades.
Ha publicado varios libros y artículos, el más reciente, Ciudades interculturales en Japón, Corea, Europa y Australia. Tengo aquí este libro, que es el de las ciudades interculturales, quizás después también un libro coescrito por el profesor Bueno, quizás también en el turno de palabras, de debate, podemos hablar un poco de esta obra, que esperemos que pronto se pueda publicar al español. Y ha sido también investigador invitado, tenemos esa suerte, en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental. No quiero extenderme mucho más, como sabéis, porque aquí lo importante es escuchar al profesor Bueno y poder después abrir el debate y entre todos y todas construir este marco de discusión sobre estos temas que nos interesan de un modo principal. Como sabéis, la conferencia, el webinar, se titula Actualizar la convivencia, ciudades y cambios sociodemográficos en España y Japón. Y sin más dilación, estoy muy contento de poder dar la palabra al profesor Takahiko Bueno. Por favor, profesor Bueno, cuando quiera, doctor Bueno, the floor is yours, adelante y estamos deseosos de escucharte. Como sabéis, cualquier comentario, pregunta, lo podéis ir escribiendo ya en el chat y después tanto Yasmín como yo lo recuperamos para el debate. Muchas gracias y nos vemos ahora después de la conferencia del profesor Bueno. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas las personas asistentes, bueno, que asisten al webinar. El honor es mío, que sí, como ya ha dicho el profesor Blay, bueno, he sido un investigador invitado en el UAB ya hace 5 años, antes de la crisis de COVID y todo esto. Y también, bueno, la ciudad de Barcelona y otras ciudades españolas son mis, digamos, campos de trabajo, de investigación. Así que compartir, bueno, un poquito de conocimientos que he obtenido desde la investigación en España, tanto en España como en Japón, es, bueno, mi trabajo y es un honor. Bueno, entonces empezamos. Eh, esta noche, bueno, esta noche porque ya son las 25, aquí, no sé, es la 1 de madrugada o la noche, no sé, pero bueno, sí, es así. Y bueno, la presentación se intitula Actualizar la convivencia, ciudades y cambios sociodemográficos en España y Japón. Es un tema un poco amplio y tengo que confesar que no soy un demógrafo, sino soy sociólogo y no aprofundizamos las cuestiones demográficas, estadísticas en detalle porque, bueno, no soy especialista y también, bueno, en cuanto a la situación española, obviamente lo sabéis muy bien, ¿no? En japonés, bueno, es como predicar a un sabio, o en japonés se dice que shaka ni seppo, ¿no? Es predicar al Buda. Entonces, si evitamos esta parte y en cambio hablo más sobre las prácticas, sobre todo a nivel local de las localidades, ciudades, regiones españoles y japoneses. ¿Y por qué? Bueno, primero, en primer lugar, obviamente compartimos algunas tendencias sociodemográficas, como envejecimiento de la población, etcétera. Segundo, es la parte más, digamos, latente y no se habla mucho, pero en realidad algunas ciudades practicantes de las políticas de integración de inmigrantes, llamado así, ¿no? Están ahora como ahora, sobre todo después del año 2010, están directamente conectados para compartir los conocimientos y las prácticas. Y esta parte está, bueno, poco conocido tanto en España como en Japón. Así que por eso sí, hemos publicado el libro que se llama Interculture Cities, ya sí, ya he tenido honor de estar presentado por el profesor Lai y creo que sí está ya en su escritorio. Es un placer. Y bueno, yo como trabajo hago otras, bueno, traducciones y también escribo algunos artículos y también para algunos documentos pragmáticos, digamos, ¿no? Y así que sí, hoy hablamos un poco del tema en general y luego aprofundizamos a lo más interesante, al menos creo. Y así que sí,
se habla de, bueno, este webinar se habla de las cosas muy específicas sobre las llamadas políticas de integración de inmigrantes. Sin embargo, esto también aborda digamos, un poco de cambio a la imagen estereotipo de Japón, que es un país cerrado, ¿no? Y yo tengo un suerte de poder trabajar en la universidad pública más vecina al monte Fuji, que es el monte más alto del Japón, y muchas personas dicen que es el más bello también, pero también es más turístico. Y esto recientemente representa una noticia que simboliza estereotípicamente también esta imagen del Japón como un país un poco aislado, un poco cerrado. Y no sé si habéis visto, quizás algunas personas ya se han hablado de la noticia de Convenience Store, una tienda que está, bueno, al lado del Monte Fuji, que a causa del sobreturismo se han ocultado, ¿sabes? Es la parte, digamos, delantera de la tienda para, bueno, bloquear a los turistas que hacen los selfies. Y estas noticias giran el mundo muy rápidamente. Lo he leído tanto en español como en francés, en inglés. Y esta parte, bueno, es un episodio obviamente particular, pero estas cosas de la imagen, estereotipo de Japón como un país cerrado a los extranjeros, a los visitantes, depende. Pero bueno, eh, digamos que esto representa un parte de la verdad, pero no de todo. Así que, y también focalizando a bueno, este tipo de episodio también oculta la dinámica cambiante bueno, muy rápidamente, ¿no? La dinámica que cambia muy rápidamente sociodemográficamente en este país. Así que, bueno, empezamos desde el principio, ¿no? Digamos, precontexto, que obviamente muchas personas, bueno, inclusive yo, que pensamos que si no se puede hablar de la diversidad social en España y Japón en una mirada comparativa, porque es muy diferente. España se ve que, bueno, ya desde los contextos, bueno, los contextos locales de las comunidades autónomas y también la dinámica de inmigración, sobre todo recientes de estos 20 años, se ve y se sabe que España es un país muy diversa y en cambio en cuanto al Japón se piensa que no es tanto bueno, sociodemográficamente o culturalmente diversa como en España. Entonces, normalmente se piensa que España y Japón como la noche y el día. Y es verdad, pero no es de todo. Bueno, hay que declarar, ¿no? Hay que aclarar que Japón, ahora como ahora, es un país donde el gobierno es cada vez más proactivo en la aceptación de extranjeros, sobre todo desde las finales de la década de 2010. Y también es un receptor activo de algunas ideas de la política de integración o política de control de frontera desde Europa, Estados Unidos, Australia. Bueno, notoriamente en una parte y activamente en otra parte. Y así que en realidad la realidad está muy cambiado. Lo que no cambia es el discurso del gobierno central, que todavía no se acepta el Japón como un país de inmigración. Digo, bueno, el gobierno dice que no, en el sentido de que, bueno, en una parte es evidente que el número de residentes extranjeros en Japón ya alcanzará la cifra récord de más de 3 millones en 2023, el año pasado, en un contexto de escasez de mano de obra debido al descenso de la natalidad y al envejecimiento de la población. Así que algunos, bueno, demógrafos, bueno, prevé que el número de residentes de origen inmigrantes, que en la actualidad, bueno, en la actualidad representa aproximadamente el 3% de la población, que obviamente desde el estándar europeo
parece poco, pero en realidad, considerando la población de Japón, que es más de doble de la de España, en realidad no son pocos, ¿eh? Sin embargo, esto se prevé que aumente hasta aproximadamente el 12% en 2065. Claro, bueno, no sabemos del futuro, no está cierto, pero bueno, al menos hay este tipo de provisión. Por lo tanto, el gobierno japonés ha cambiado su política de inmigración cerrada para los residentes de larga duración y para aceptar ampliamente personal extranjero con ciertas características y habilidades que pueden ser inmediatamente efectivas en el lugar de trabajo, dice. En 2018, la oficina de gabinete del Japón ya oficialmente ha declarado así. Lo que pasa es que a pesar de este tipo de actividad, digamos, ¿no? Proactividad a la importación, llamado, de la mano de obra extranjera, el gobierno central todavía no se reconoce, bueno, su país como un país de inmigración, porque, bueno, no se estabilice, etcétera. Bueno, el discurso continúa. Eh, Sin embargo, en el ámbito de los gobiernos locales, la realidad está muy, toda es más dinámica en el sentido de que, por ejemplo, en 2017, la ciudad de Hamamatsu, que luego hablamos, en la prefectura de Shizuoka, que está en el centro de Japón, una ciudad industrial, uno de los líderes en Japón con amplia población extranjera de afuera de Asia Oriental, como Brasil, fue la primera ciudad asiática en unirse al programa de ciudades interculturales. Es uno de los una de las iniciativas, una red mundial de ciudades que ha adoptado políticas llamadas interculturales para la integración de inmigrantes. Así que en realidad algunas, bueno, digamos, realidades locales ya refleja más la dinámica o coordina con la tendencia dinámica sobre las políticas de inmigración internacional a nivel mundial o a nivel europeo. Así que quizás podemos empezar a cambiar o ya quizás deberíamos cambiar desde hace 20, 30 años, pero todavía esta preconcepción existe. Así que, bueno, partimos desde la imagen estereotipo del Japón como un país cerrado y cómo es un mito, digo, sobre el país. Así que, bueno, este tipo de discurso del Japón cerrado suele empezar desde la época de Edo, que es de Shogun llamado, y claro, de la premodernidad, que tenía una política de cerrar el país al extranjero. Ahora como ahora, los historiadores no dicen que sí, no era totalmente verdad, porque había unas conexiones globales muy importantes en algunas ciudades de puerto, etcétera. Pero bueno, todavía existe este tipo de imagen. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que obviamente con muchísimas violencias y claro, muchísimas bueno, opresiones, Japón una vez ha sido un imperio muy grande en la parte del Asia Oriental y también hacia el sureste Asia. O, bueno, en realidad el nombre, el topónimo Sureste Asia viene del colonialismo japonés y luego, bueno, los americanos se han continuado este tipo de investigación también, ¿no? De Area Studies. De hecho, Benedict Anderson, uno de los pioneros en la teoría del nacionalismo, en realidad es especialista de Sureste Asia. Y entonces, en realidad, como dice el famoso Eiji Okuma,
que es un intelectual japonés que había investigado los discursos sobre cómo ha cambiado los discursos de Japón, digamos, japonidad, ¿no? Cómo es ser japonés antes y después de la Segunda Guerra Mundial, ha exportado que en realidad la pérdida de bueno, gran parte del imperio después de la Segunda Guerra Mundial bueno, fue un momento más importante para esta imagen del Japón aislado o Japón, bueno, apartado del resto del mundo, inclusive las dinámicas migratorias. En realidad, bueno, antes, durante el imperio no fue así. Y ahora no tengo tiempo para profundizar este tema, pero luego si tenéis algunas preguntas, os recomiendo el libro de Eiji Oguma. Y también bueno, esta pérdida de territorio obviamente afecta a los discursos sobre el Japón homogéneo, pero también institucionalmente. En verdad, en algunos, digamos, sistemas de bienestar que ya nacían, ¿no? Antes o ya en la primera parte del siglo pasado, algunos sistemas, algunos esquemas ya habían incluido los extranjeros, bueno, no los extranjeros, los súbditos, ¿no? Del imperio, como algunas partes ¿no? de chinos y coreanos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente digo que se han excluido principalmente los extranjeros. Lo interesante es que al final, después de los años 70, cuando Japón se unió, digamos, a los clubes de países, digamos, avanzados, ¿no? Como OECD, etcétera, se han reincorporado los extranjeros en el sistema de bienestar parcialmente y otros, digamos, sistemas del Estado. Bueno, sobre, ¿no? digamos, la imagen y la realidad del imperialismo, colonialismo japonés, hay bastante investigaciones interesantes. También desde los investigadores de fuera de Japón, escrito también en inglés. O bueno, quizás hay en español, pero bueno, principalmente en inglés. Así que, bueno, si los queréis profundizar, no sé, sería, sería fantástico si se incorporas al máster de Asia Oriental. Bueno, hago un poco de publicidad, ¿no? Y también hay, hoy como hoy, hay otros tipos nuevos, digamos, nuevas perspectivas sobre este tipo de colonialismo japonés y colonialismo interno de los japoneses en cuanto a los ex súbditos, sobre todo coreanos, que vivían y viven en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la investigadora Sarah Park ahora sí, ahora appartiene a la Universidad de Helsinki. Escribe sobre las historias de vida de los coreanos que vivían o huían de Corea, sobre todo de la isla de Jeju. Y bueno, saltamos esta parte. Así que en realidad en Japón, la imagen del Japón homogénea, digamos, en parte es una construcción, sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Y esto tampoco se conecta con el actual régimen de inmigración japonesa, que prácticamente está condicionado después del 1990, cuando se cambió la ley de inmigración por el Ministerio de Justicia. Así que, bueno, hay que tener en cuenta esta dinámica de la diferenciación de los extranjeros que viven en Japón. Primero, obviamente, hay, digamos, el legado de los residentes que viven, casi siempre han vivido, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ex súbditos, sobre todo desde la Corea y Taiwán.
Y después de los años 90 había una política de descendencia, que siempre digo, bueno, hago este tipo de, de anime, ¿no? Que es un mecanismo muy, bueno, digamos, interesante y muy jurídico. Así que después del cambio de ley en 90 en Japón, bueno, hasta la tercera generación, los descendientes japoneses, principalmente desde los países latinoamericanos, sobre todo desde Brasil y Perú, pero también hay gente que vienen desde Argentina, Bolivia y Filipinas, en verdad, también hay población descendente muy importante. Eh, Así que la lógica de la ley actual es que si bueno, y esto, bueno, hay varias teorías, pero bueno, algunos estudiosos como Takamichi Kajita dice que en realidad esta política de descendencia estaba conectado muy netamente con la aceptación de la, digamos, casi ciudadanía a los ex súbditos, bueno, desde, ¿no? Los que venían desde los ex colonias y obviamente, desgraciadamente, habían muchísimas discriminaciones y habían obviamente muchísimas resistencias y hasta la, bueno, segunda, tercera generación, en los años 80, se han comenzado a tomar conciencia de la mayoría japonesa y ya el gobierno bueno, prácticamente ha tenido mm, ninguna otra, bueno, opción que reconocer, ¿no? Reconocer la ciudadanía, casi ciudadanía de residencia permanente a los ex súbditos desde Taiwán y Corea. Lo que pasó es que si los coreanos o taiwaneses de la tercera generación, ¿no? Que los que viven en territorio japonés por 3 generaciones estarán reconocidos como segundos ciudadanos, ¿no? Bueno, no es una eh, expresión, bueno, correcta, pero bueno, sí. Que bueno, porque sin derecho de participación política, etcétera, ¿no? Pero bueno, como residencia establecida, los ministerios japoneses, sobre todo el Ministerio de Justicia, pensó que los descendientes de japoneses que vivían fuera del territorio japonés por 3 generaciones también tenían derecho de tener casi lo mismo estatus que los ex súbditos. Así nació, bueno, hay otras teorías, pero así nació la política de descendencia a los Nikkeis, descendientes de japoneses. Otras políticas o categorías de inmigración de Japón simboliza, digamos, este tipo de discurso de Japón cerrado. Y de hecho, uno de los estudiosos, Cornelius, se ha llamado como las puertas laterales, side doors, como la característica de la política de inmigración del país, en el sentido de que no se reconoce mucho inmigración, sobre todo no de la high skills, ¿no? Bueno, entonces claro, hay algunas excepciones y estas excepciones en realidad es cuantitativamente en realidad grande, pero bueno, todavía no se reconoce como país de inmigración, así que no se puede aceptar muchísimas inmigración laboral. Sin embargo, se acepta algunos otras categorías como los Nikkeis, que prácticamente son los descendientes, pero en verdad en la localidad, las ciudades japonesas, mayoría de ellos trabajan en las fábricas, etcétera. O personas en técnicas, Gino Jishuse, es un sistema, bueno, actual que cambiará su nombre, pero no en sustancia mucho. O hay otras vías como matrimonios o entertainers, que es un otro tema, pero bueno, hoy no tenemos tiempo de profundizarlo.
Y Japón, bueno, hasta el mediado de los años 90, en realidad también tenía bastante inmigración irregular, pero luego se han disminuido, sobre todo, bueno, a causa del cambio de la actitud de la policía y el gobierno. Y lo que pasa es que ahora claro que se han incrementado el número de inmigrantes en total, pero también se han diversificado los orígenes bueno, de países de origen y también los estatus de residencia o el estatus de estancia en Japón se han, bueno, multiplicado. Es un fenómeno que sí también existe en otros países como Singapur, pero bueno, esto también se nota en Japón y esto refleja la realidad de la política japonesa. Así que en verdad hay más de 3% de la población que no tienen el pasaporte japonés. Sin embargo, se ve el índice MyPass, por ejemplo, que es, bueno, indicador muy interesante que compara, bueno, numerosos países del mundo en cuanto a las políticas de inmigración. Japón tiene su nota bastante baja respecto a los otros países vecinos o Asia-Pacífico o europeos, ¿no? Y Japón, bueno, en 2020, el último MyPex, Japón, bueno, tiene su nota 47, que es bastante bajo, y su razón principal es que no existe legislación nacional para promover la integración de los inmigrantes. Así que se acepta de facto inmigrantes, pero no hay legislación, así que no hay tampoco, por supuesto, ¿no? Para promover la integración tanto legal como lingüístico, etcétera. Sin embargo, es interesante que este index MyPex también nota que a nivel local, las ciudades son más activas, se han formado una red nacional para la integración de inmigrantes, etcétera. Así que, bueno, internacionalmente se han comenzado a reconocer que haya otra dinámica. Pero bueno, esto se ve y estoy bastante de acuerdo, pero bueno, no será suficiente para cambiar de todo la dinámica, ¿no? Y bueno, para una referencia, República de Corea tiene una nota, digamos, mediana, que es 56. Y prácticamente la única diferencia importante entre Japón y Corea es que la Corea tiene legislación oficial para promover la integración de los inmigrantes desde 2007. Así que ya, bueno, sus políticas en realidad es muy familiarista, pero bueno, tiene ya más de 15 años de experiencia. Y claro, Australia tiene más, bueno, punto alto, etcétera. Pero bueno, eso tiene, digamos, poco que ver con la realidad hacia oriental, ¿no? Así que se ve bueno, demografía, bueno, se ve la dinámica de las políticas internacionales. Estos puntos son, bueno, tienen poco que ver con la dinámica europea, ¿no? Como la Unión Europea y España, que obviamente hace parte de ella. Sin embargo, si ves al nivel más local, en realidad también tenemos algunos retos en común. Bueno, claramente esto es digamos, precontexto que compartimos algunas dinámicas demográficas bueno, envejecimiento de la población, etcétera, ¿no? De hecho, edad media de la población autóctona son bastante altos en Japón, pero también en España. Y también compartimos la tendencia global de que si mides la edad media de la población inmigrante, obviamente es más, digamos, joven. Y esas, digamos, dinámicas demográficas son, bueno, no cambia tanto como las políticas del gobierno central, pero esto obviamente no es suficiente para, bueno, obviamente comparar dos países, ¿no? Y tampoco, bueno, es suficiente para justificar
las investigaciones. Sin embargo, lo interesante es que tanto en España como en Japón hay unas bueno, ideas que ahora como ahora se comparte en cuanto a la integración de inmigrantes en digamos, la dinámica socioeconómica, sociodemográfica que cambia y diversifica muy rápidamente. Luego os explico que, por ejemplo, en la edad, eh, desde, bueno, 2014, entonces ya hace 10 años, en realidad, siempre estoy haciendo unos trabajos de campo en ciudades españolas y también participo a las, digamos, redes ciudades interculturales, que es una, digamos, una reunión, ¿no?, de red de ciudades que adopta este tipo de, bueno, nuevas ideas y prácticas de integración de inmigrantes. Así que esto, obviamente, es, bueno, es consonante con el tema principal de este webinar, ¿no? Actualizando la convivencia. Es muy interesante que sobre todo desde la segunda mitad del año 2000, sobre todo en Europa, se empezó a hablar más del interculturalismo que asimilacionismo o multiculturalismo. Y ese interculturalismo o lo intercultural, quizás en España, sobre todo en Barcelona o Madrid, quizás se oye mucho, pero bueno, no es fácil concretarlo, porque es un discurso, digamos, político que ahora sí no entro en detalles, pero bueno, en verdad que nace no desde la academia, sino es más desde el pragmatismo local de los técnicos, de los algunos, bueno, digamos, intelectuales que trabajan con las autoridades locales. Sin embargo, el principal de interculturalismo europeo es que, bueno, ya evitamos el asimilacionismo, tampoco el multiculturalismo, que, digamos, algunos dicen que divide la sociedad, o asimilacionismo también, obviamente, incluye algunos, bueno, partes de opresión, ¿no? Entonces, en verdad, bueno, digamos, tomamos una vía en media y eso es, bueno, discurso principal del interculturalismo. Obviamente hay más elementos importantes y profundos, pero bueno, lo más importante ahora es que es bajo digamos, el nombre del interculturalismo, en una parte varias ciudades. Esto es un esquema bastante viejo y ahora creo que sí, hay más de 25 ciudades participantes, pero bueno, de frente a las, digamos, cambios de la sociedad sociodemográfica, en realidad, en España, las autoridades locales se están buscando las políticas de integración, digamos, más justas, pero también se conectan, ¿no? Se comparten las prácticas y, bueno, hacen reuniones, etcétera, ¿no? Y, bueno, sí, he publicado algunos, bueno, resultados del trabajo de campo que he hecho en España, pero bueno, sí, esto no entro en la profundidad, pero en España se ve la dinámica muy interesante en breve, que es, bueno, comparten algunas prácticas interesantes, innovadoras de integración de inmigrantes. Yo, por ejemplo, me focalizo en las prácticas que se llama la estrategia antirrumores, que, bueno, prácticamente combate los estereotipos de los inmigrantes, prejuicios sobre los inmigrantes, y que nace desde la área metropolitana de Barcelona. Pero lo que pasa es que en los años 2010,
muchas ciudades con, obviamente, los contextos muy distintos sobre la migración, tanto extranjeros como autóctonas, comparten este tipo de buenas prácticas. Y entonces he investigado cómo lo hacen y bueno, este esquema explica la dinámica, pero bueno, sí, ahora no entro. Simplemente explico que algunas ciudades en verdad, por ejemplo, he comparado algunas ciudades en la área metropolitana de Barcelona que tradicionalmente tiene más, digamos, variedades de nacionalidades en inmigrantes y también como la dinámica es más viejo y algunas localidades en el País Vasco, Euskadi, que tiene relativamente poca experiencia obviamente había inmigración, pero relativamente poca experiencia de la diversificación de inmigrantes. De hecho, ahora todavía la mayoría de inmigrantes son de Marruecos o países latinoamericanos. Y obviamente entonces los contextos son distintos. Sin embargo, algunas dinámicas de profesionalización, compartimiento de los conocimientos, redes de ciudades, combinando con los distintos realidades, en realidad a veces se puede compartir las prácticas diferenciando la modalidad de hacerlo. Y estas dinámicas es, bueno, que se ve en la en la Europa unificada hoy como hoy, pero es muy interesante que se veía esta dinámica muy, bueno, fuertemente en España, que es un país, digamos, fue un país creciente de inmigración, sobre todo en los años 2000. Y normalmente se piensa que no haya este tipo de dinámica muy fuerte, rápida en Japón, que se considera como un país bastante cerrado a los extranjeros o inmigrantes. Sin embargo, en realidad, la composición de los estatus de inmigrantes se está cambiando mucho y también las nacionalidades principales de las poblaciones extranjeros se están cambiando muy rápidamente. Entonces, bueno, hay un poco de brecha en la estadística, pero en general se está disminuyendo porque se envejece junto con la población autóctona, la población ex súbdito del imperio japonés, como la coreana. Claro, hay también nuevos coreanos que vienen, sobre todo desde los años 90, 2000, pero principalmente, estadísticamente, se cambia mucho la demografía, sobre todo en el siglo XXI. Tampoco aumenta, y ya, bueno, tampoco aumentan los brasileños que en los años 90 en realidad estaba en aumento después del cambio de ley que os he explicado antes. Y ahora hay más inmigraciones digamos, de corta duración, dice que el gobierno, pero bueno, algunos estabilicen, pero sobre todo desde Vietnam. Y en realidad, después del COVID, tampoco vietnamitas son los más, digamos, importantes de los flujos de ingresos, pero bueno, sí. Lo más importante es que en realidad en Japón la inmigración no solo incrementa, sino también diversifica. Entonces, en realidad, algunas dinámicas se comparten con la situación española o de bueno, muchísimos países digamos, europeos o, claro, con la Corea o Taiwán. Entonces, en realidad, la dinámica sociodemográfica obviamente bueno, se nota menos que en España, que tiene una, bueno, población de extranjeros más de 10% de la población general. Sin embargo, en realidad, el contenido, digamos, del cambio se comparte bastante con el caso japonés.
Lo que pasa en realidad es que no como, bueno, claro, sí, yo estoy consciente de que también la realidad española es muy diversa, hay, digamos, lados muy, bueno, hay elementos muy difíciles con conexión con otras minorías, digamos, históricas. Sin embargo, al menos en España, como se ve en esta mapa, ¿no? Se comparte muchísimas, bueno, ciudades con los contextos de diversidad social muy distintas. Pero en Japón, como simboliza el discurso del gobierno central que no acepta su país como el país de inmigración, en realidad lo que pasa es que los discursos y las políticas y prácticas sobre la integración de inmigrante fragmentan. Sobre todo localmente. Entonces, desde los locales y locales no se coordina mucho. Es un fenómeno, bueno, interesante o, bueno, subjetivamente preocupante, pero hay que analizarlo, ¿no? Y es muy interesante porque el caso de Hamamatsu, que, bueno, luego os explico, es un internacionalmente ahora se reconoce como un caso excelente o al menos caso líder de Japón en cuanto a, a los cambios, ¿no? Actualización de la política de convivencia. Sin embargo, este caso también simboliza en realidad la realidad fragmentada del país. Os explico. Lo que pasa es que, como ya he explicado, en Japón, obviamente los pioneros, digamos, ¿no? En cuanto a la convivencia, o en Japón se llama Tabunka Kyosei, que es, bueno, la convivencia multicultural. Y después del año 2000, precisamente en 2006, el gobierno, el Ministerio del Interior, bueno, crea digamos, un guideline, una estándar de instrucciones no forzada para las autoridades locales sobre cómo hacer la integración de facto inmigrantes. Entonces, hoy como hoy, esta palabra Tabunka Kyose es una palabra, digamos, oficial del Estado o de las autoridades locales. Sin embargo, en realidad también esta palabra de Kyose, Tomo ni Kiru, es, bueno, es muy interesante lingüísticamente muy consonante con el caso español de convivencia, porque Kyose, Kyo es tomo, es con, junto, y Kiru es vivir. Entonces, bueno, lingüísticamente es muy parecido. Lo que pasa es que obviamente su origen es muy distinto, diverso, y uno de los orígenes son precisamente los movimientos de antidiscriminaciones, sobre todo desde los ex súbditos, sobre todo desde los coreanos, porque numéricamente era lo más grande antes de los años 80. Sin embargo, lo que pasa es que después la importación de algunos modelos, sobre todo europeos, o en realidad en la ciudad de Hamamatsu, en realidad hace referencia al caso de la política de interculturalidad de la ciudad de Hamamatsu. Así que eh, hay otras dinámicas muy importantes de la integración de inmigrantes. Y esto en realidad comenzó desde los años 2000 y esto concierne con los integrantes, la integración no de los ex súbditos como los coreanos o taiwaneses, chinos, que ya obviamente eran establecidos ya en los años 80. La mayoría de ellos eran, no mayoría, pero bueno, ya habían muchísimos segunda o tercera generación, así que ya el problema no tanto era lo lingüístico, sino era lo más institucional de discriminación a los accesos a bienes públicos, etcétera, ¿no? En cambio,
discurso oficial, sobre todo desde los años 2000, en cuanto a la integración de inmigrantes, bueno, era para los Nikkeis. Entonces, bueno, obviamente habían otras dinámicas de inmigración desde los a otros países. Sin embargo, al menos oficialmente se miraba más a los latinoamericanos, principalmente brasileños. Entonces, eh, es muy curioso que la red de ciudades interculturales que ya había mencionado en España nació en los años 2010. En cambio, en realidad en Japón ya en la primera mitad de los años 2000 se habían ya formado la red de ciudades para la integración de inmigrantes. Es una dinámica, digamos, temprano, pero excluyendo las ciudades que tiene, ciudades principalmente industriales o postindustriales, vecino principalmente a Tokio o Osaka, que tienen larga historia de antidiscriminación de los coreanos y taiwaneses, y también se habían implementado algunas medidas como el Congreso de los extranjeros, porque todavía no tienen acceso al derecho al voto, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta nueva red de los años 2000, que se llama Gaikokujin Shuju Toshikaigi, bueno, es muy difícil traducirlo porque es una red de ciudades donde reside ¿no? Densamente la población extranjera. Es un término muy burocrático, y esto, una vez en 2010, incorporaba más de 20 ciudades. La dinámica muy interesante que después bueno, ya en 2010 se había dinámica de la crisis económica anterior. Sin embargo, bueno, en los años 2000, en realidad ya los incorporantes, número de incorporantes se disminuye a la mitad. Entonces ya tiene, bueno, más o menos 10 ciudades como ahora, porque ya los retos de integración, digamos, de los inmigrantes níqueis, brasileños, peruanos, ya se están cambiando desde lo lingüístico o desde lo habitual a la incorporación y antidiscriminación de la segunda generación, en parte. Entonces, en general, se puede decir que la dinámica migratoria existe en realidad en Japón. Sin embargo, bueno, principalmente a causa del discurso y práctica del gobierno central, que no reconoce su país como un país de inmigración, no se puede coordinar digamos, las medidas de integración, ni siquiera en cuanto a lo lingüístico. En verdad, se establece la ley para la promoción de la enseñanza de lengua japonesa en 2019, así que no había digamos, otro impulso desde el centro. Sin embargo, a lo local había, pero fragmentado. Y lo interesante, digamos, o bueno, un poco, ¿no? Entramos en una parte un poquito, digamos, positivo en cuanto a la actualizar la convivencia, es que, como ya os había contado, la ciudad de Hamamatsu, que está en el centro del Japón, y bueno, es famoso por bueno, por la existencia de la empresa como Suzuki o Yamaha. Entonces es una ciudad muy industrial, que, bueno, eh, que es, obviamente, pertenece a la segunda categoría, ¿no? De digamos, ciudades tardías en adoptar la política de integración de facto inmigrantes. Hamamatsu también había historia de los zainichi, ex súbditos coreanos, etcétera, pero bueno,
no se reconocía mucho como otras ciudades alrededor de Tokio o Osaka. Así que Hamamatsu está muy conocido como la ciudad más brasileña de Japón, con bastante grande existencia de comunidad brasileña. Y también hay otras personas de otros orígenes. Entonces, no se incorporaba mucho, digamos, ¿no? No se aprendía mucho desde la historia de digamos, old comers en Japón se dice, pero bueno, las minorías viejas de experiencia de extranjeros. Entonces, en Hamamatsu, eh, se habían incorporado en las políticas públicas la convivencia multicultural desde los años 90. Sin embargo, estaba bastante centrado en la temática como las políticas de cohesión, bueno, que suena bien, pero en realidad se mira mucho a la, digamos, estabilidad de la sociedad en total, ¿no? Entonces, se habla mucho de la, bueno, de lo cotidiano, ¿no? Como respetar las reglas locales, etcétera. Y hasta el mediado de los años 2000, la presencia, voz política, ¿no? Para cambiar las políticas públicas desde las minorías extranjeras, brasileñas, etcétera, su presencia era muy limitada y en cambio se pronuncia muchísimo a la internacionalización de la ciudad, porque pues, ¿no? Es una ciudad industrial y mira ¿no? Bueno, tiene su ambición de ser como una ciudad más internacional y más conocida, ¿no? Entonces se habla mucho de cómo atraer los estudiantes internacionales, etcétera. Y obviamente hay una fuerte presencia empresarial. Entonces, obviamente, se consideraba como una política de inmigración, había que servir para las industrias, ¿no? Entonces, la visión de convivialidad, José, era en Hamamatsu, estaba, bueno, una reflexión del Japón, ¿no? Fragmentada en cuanto a la política de integración de inmigrantes. Lo, lo que pasó, sobre todo en los últimos 10 años, es, a pesar de todo, es muy interesante porque, bueno, se están poco a poco, bueno, al menos intentando superar esta limitación de Tabunka Kyose, convivencia. Y, bueno, se aspira a actualizar el concepto de convivencia. ¿Y cómo? Es la cuestión, obviamente. Es muy interesante porque esto, actualización de convivencia, en concreto, por ejemplo, la política de cohesión continua. Sin embargo, por ejemplo, política de cohesión, al inicio miraba a cómo no, cómo tirar la basura, etcétera, bastante sobre el control, digamos, de la población extranjera. Ahora, bueno, esta tendencia también continúa. Sin embargo, también mira a cómo superar la brecha socioeconómica que, bueno, todavía sufre alguna parte de la población extranjera, como en el campo de educación. Y soporte a la educación a los niños es ahora, bueno, hace una gran parte muy importante de la política de cohesión en cuanto a los residentes extranjeros en Hamamatsu. Esto es un cambio, por ejemplo, muy interesante. Sucedió sobre todo después de la crisis de Lehman Shock en 2008. O la presencia limitada continúa institucionalmente. Sin embargo, ahora se habla más sobre los temas socioeconómicos. Este cambio obviamente sucedió en una parte a causa de la crisis de COVID, que sufre más los
trabajadores extranjeros que obviamente trabajaban en algunos clústeres, ¿no? Algunas, fábricas donde era muy difícil evitar el contagio, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hacerlo? El método es muy interesante, que ahora los congresos de la reunión de extranjeros oficiales, ¿no? Que no tiene la presencia oficial ¿no? Como política institucional, sin embargo, al menos se puede, ¿no? enviar las opiniones al alcalde. Y ahora este tipo de congreso lidera unos intelectuales, profesores de universidades vecinas, que tienen una conciencia, digamos, a los cambios de la sociedad, que ahora habla más sobre las pensiones, sobre las discriminaciones institucionales, eh, también invitando a algunos, digamos, maestros, ¿no? En Hamamatsu ¿no? Invitan a algunos, personas militantes y también oficiales técnicas de otras ciudades con más experiencias de viejas minorías como las coreanas. Así que comparten sus preocupaciones y también sus resoluciones, ¿no? Y también desde el parte de internacionalización empresarial, ahora se están cambiando un poquito, digamos, la mirada. Y sí, digamos, todavía la tendencia es bastante utilitaria de cómo, digamos, utilizar la mano de obra de extranjeros. Sin embargo, ahora también se mira a la incorporación económica, sobre todo, de la segunda generación de inmigrantes, etcétera. Entonces, ahora la visión de convivialidad en Hamamatsu está, lentamente, pero cambiando. Y lo interesante es, en realidad, uno de los, digamos, shocks, ¿no? Uno de los inicios de este tipo de cambio era la incorporación de la visión intercultural desde, principalmente desde Europa, pero también como la referencia, en realidad, como ya he dicho, han leído, digamos, los documentos oficiales de la política de integración, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona, que se considera como uno de los, digamos, modelos en cuanto a la interculturalidad. Entonces, sí, este artículo creo que sí, creo y espero que se publique pronto. No, tengo analizado la análisis de he analizado la documento oficial de la política de integración en la ciudad de Hamamatsu, entonces a nivel local, municipal. Ahora se incorpora muchísimo, digamos, respecto al antes, la mirada de la participación directa desde las minorías y también la adaptación al cambio sociodemográfico. He olvidado, adjuntar la estadística, pero Hamamatsu se estaba conocido como una ciudad de brasileños y sigue siendo así. Sin embargo, obviamente se están cambiando la generación en una parte, ¿no? Ahora aumenta más la segunda generación de latinoamericanos que de descendencia japonesa, que nace en la ciudad o en Japón, pero también reflejando la política central del control de frontera también, que ahora también incrementa las otras partes, inmigrantes de otras partes del mundo, como de las Filipinas, de la China, Indonesia y Vietnam. Así que no se podía continuar este tipo de, digamos, asistencialista de la convivencia hacia la primera generación de los latinoamericanos de descendencia japonesa, que obviamente hablaba portugués o español. Y ahora había que adaptar a la realidad más diversa y más
cambiante, ¿no? Entonces, se han incorporado y también por la aspiración, digamos, de ser una ciudad internacional global, ¿no? Se han incorporado a la Intercultural Cities, ciudades interculturales del Consejo Europeo en 2017. Así que, si miras, si se mira esta dimensión internacional, bueno, se piensa que al final, al menos al nivel local, las ciudades japonesas intentan a seguir el trend, ¿no? De la tendencia internacional o europea en cuanto a la integración de inmigrantes. Es verdad, bueno, si se lee los documentos oficiales de Hamamatsu, se ve que hay la influencia desde, digamos, global o europeo del interculturalismo, de incorporar este tipo de, digamos, diversidad y incorporar este tipo de pragmatismo local. Sin embargo, lo interesante en el caso japonés, quizás sí es igual en diferentes formas en diferentes países, pero en Japón al menos, es que aprendiendo desde fuera, sobre todo desde Europa y Barcelona, se dio cuenta de que en realidad se puede aprender desde otras historias de otras minorías residentes en Japón o a otras instituciones públicas de otra parte de Japón que obviamente crecían con los movimientos para los derechos y antidiscriminaciones en cuanto a los, digamos, viejos migrantes o viejos minorías, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, al menos mirando el caso de Hamamatsu, la diversidad, adaptación a la diversidad o actualización de la convivencia refleja, digamos, en una parte lo que he introducido al inicio, ¿no? Que la diversificación o de la categoría de inmigrantes porque el país no reconoce como país de inmigraciones, etc. Bueno, en plan, la contradicción del gobierno central. En otra parte, lo local es la reflexión de este tipo de contradicción. Sin embargo, para afrontar a esta contradicción, en realidad, sobre todo las localidades, en realidad, por una parte, aprende desde fuera, Europa, España, Barcelona, hay variedades, digamos, variedades de modelos, pero bueno, se aprende. Y aprendiendo desde fuera, se, digamos, reencuentra con la historia del propio país. Entonces, bueno, este tipo de investigación he empezado desde la crisis de COVID, porque, bueno, no se podía viajar hacia Europa, etcétera, ¿no? Pero creo que sí, estoy aprendiendo un poco de esta dinámica, digamos, múltiple que existe en el país de Japón, que es estereotípicamente cerrado, pero en realidad hay este tipo de dinámica tanto internacional o transnacional como local. Entonces, sí, desde mi parte, principal es, bueno, descubrimiento es así y reconozco que no he podido explicar de todo y sobre todo introducir este tipo de contexto, digamos, muy local y también global, ¿no? Porque se trata de la inmigración internacional. Bueno, es muy difícil. Sí, en parte claramente a causa de mi incompetencia, pero bueno, en general es de naturaleza es difícil. Así que creo que sí, con la pregunta y respuesta se puede avanzar más y abordar más tópicos que os interesan. Así que, bueno, paro mi presentación y paso al profesor Gray. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ha sido una conferencia fascinante. De hecho,
Yo he tomado muchas notas y me gustaría ahora poder discutir. Creo que tenemos unos 15, 20 minutos para poder hacer este debate, así que no quiero tampoco aprovecharme de mi rol de moderador y empezar a hacer preguntas, así que dejo abierto para vuestras preguntas, ideas, reflexiones. Ya sabéis que las podéis expresar en el chat y, y a partir de aquí vamos a recogerlas para trasladárselas al profesor Bueno. Yasmín, creo que había sobre todo comentarios de agradecimiento. Muchas gracias, muy interesante. Aquí, exacto. Saludos a todos, muchas gracias, me ha interesado mucho. También hemos ido poniendo algunos de los enlaces, por ejemplo, cuando el profesor Bueno ha comentado la obra del profesor Eiji Guma, algunos trabajos del profesor Eiji Guma que se pueden encontrar en inglés y también en español. Yo por romper el hielo un poco, sí que me ha gustado mucho, ha sido fascinante, hemos aprendido mucho. De hecho, también este giro del discurso multicultural, de la red de Tabunka Kyosei Shakai, ¿no? De esta red de municipios inicial, ¿no? A partir del 95, ¿no? De la segunda mitad de los años 90, de esta red inicial de ciudades multiculturales japonesas y luego a este cambio en la Gaikokujin Shuju Toshi Kaigai, en la que de hecho ya se plantea otro nivel, que es el de, va más allá, no solamente el de los invitados, trabajadores invitados, este concepto, que en sí ya es un concepto a revisar, sino que es el de los plenos ciudadanos y los derechos también de estos ciudadanos. Me ha gustado mucho cómo lo ha contado sobre todo Hamamatsu y este caso que de hecho es especial para poder ver precisamente este cambio. Y me venían varias ideas a la cabeza mientras lo estaba comentando el profesor Bueno. Por un lado, claro, las proyecciones poblacionales. Recuerdo muy bien en 2010 que Naciones Unidas recomendó, eso fue en el año 2010, ¿no? Recomendó al gobierno japonés, bueno, hizo una proyección poblacional y dijo, si Japón, pues en 2050 quizás tendrá unos 91 millones de habitantes, de los cuales estos 91 millones, ahora estaremos en los 127, 28 millones, ¿no? Pues de los cuales estos 91 millones de habitantes, un 40% de la población será mayor de 65 años, pues Naciones Unidas recomendaba, esto era en el año 2010, pues ustedes tienen que tener en cuenta que necesitan integrar unos 34 millones de extranjeros como trabajadores, porque si no, no podrán seguir manteniendo el nivel de producción que tenían, por ejemplo, en 1995. Si quieren mantener que eran 87 millones de personas, si quieren mantener este nivel de producción, necesitan incorporar anualmente como medio millón de extranjeros, lo que es una cosa realmente extraordinaria y, por supuesto, ya sabíamos que no sucedería. Pero no sé, profesor, bueno, ¿cómo ve usted, cómo ves tú esta falta de una política vertebrada desde el gobierno central de inmigración? Sí que existe, lo comentabas en el caso de Corea del Sur, no en el caso de Japón, y se ha dejado en gran parte a manos de la municipalidad y de las ciudades la gestión real de lo que significa. Has comentado, por ejemplo, el tema de las basuras, he explicado muy rápido, en Japón poder sacar la basura a la calle depende mucho también de los conocimientos que se tenga de la sociedad y de la lengua, puesto que para un día pues es en el sistema de reciclaje, para unas cosas, para otras. Por tanto, es necesario, toda la vida social en Japón está muy vertebrada también a nivel urbano a través de las asociaciones de vecinos. Si no se forma parte de la sociedad, no se conoce la lengua, es muy difícil eso. ¿Cómo ve usted, ¿no, profesor Bueno, esta falta de una política nacional en cuanto a inmigración y qué respuesta se puede dar a esto en el caso de Japón? Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por dar unas asistencias en cuanto a los enlaces, etcétera, ¿no? Es muy importante dar la asistencia, ¿sabes? Bueno, hoy como hoy, porque son las 2:30 en Japón y creo que si los que despiertan, salvo yo, sí, sigue el fútbol de Euro. Bromas aparte, sí, bueno, entonces sí, lo que sí, me comentaste es muy importante en el sentido de que es verdad que el gobierno japonés pretende
a ser solo un guardián control, ¿no? Del responsable del control de frontera, no de la integración de habitantes existentes que viven, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente el profesor conoce mucho mejor la historia de Japón que yo, entonces quizás entenderá que el poder japonés no es, digamos, no es tonto en el sentido de que aprende en realidad, si miras a la historia de industrialización del Japón, desenvolvimiento de ferrovías en Japón, etcétera, siempre comienza desde los, digamos, potencia locales y luego el gobierno central a un cierto punto toma sus puntos, ¿no? Esenciales, digamos, lo más interesantes para el capital y la política, ¿no? Y creo y algunos estudiosos como Yoshikazu Shiobara ya apunta al hecho de que obviamente el gobierno central de Japón no quiere aprovechar de todo del interculturalismo y discurso de interculturalismo desde el Consejo de Europa, porque algunos puntos obviamente toca con su política de no inmigración. Si sigues a lo europeo, digamos, la interculturalidad, hay que reconocer obviamente los extranjeros, obviamente plenos ciudadanos, y esto, si se habla de Europa, obviamente hay población de movilidad europea, como rumanos y otros ciudadanos, ¿no? Entonces, no se puede hacer excepción a los vietnamitas, que ellos no son residentes porque vuelven en 5 años, no. Al final no se puede hacer este tipo de excepcionalismo japonesa, así que el gobierno no reconoce como un país intercultural. Sin embargo, en realidad, si miras detalladamente en japonés, porque en Japón se utiliza mucho el inglés a los japoneses, entonces roadmap se dice, digamos, un plan para integración, en realidad, un plan para convivencia existe desde 2018 y si lees, bueno, minuciosamente, en realidad se incorpora muchísimas buenas prácticas desde las ciudades interculturales y algunas iniciativas en realidad europeas. Entonces, el gobierno japonés claramente está consciente de que hay que tomar, digamos, una vía media entre asimilacionismo y multiculturalismo. Lo que pasa es que ellos convierten en una versión japonesa muy utilitarista del interculturalismo. Entonces, se habla mucho, por ejemplo, de la prevención de desastre. Este campo hay un artículo muy interesante en japonés que en realidad las ciudades más conservadoras, que obviamente estereotípicamente se piensan que oponen a los extranjeros de todo, en realidad son más activos a las incorporaciones de extranjeros en cuanto a la prevención de desastre. Porque claro, se mira al envejecimiento de la población y en Japón hay numerosas posibilidades de calamidades, ¿no? De desastres naturales, como de terremotos, etcétera. Entonces hay que pensar a los extranjeros, pero desde su punto de vista de mayorías, ¿no? Entonces, en verdad, y esto extrañamente crea una resonancia con una parte del discurso de interculturalismo, porque interculturalismo habla de los contactos entre autóctonos e inmigrantes, se habla de las cooperaciones y participaciones locales. Entonces, sí, claro que prevención de desastres locales es muy importante y esto claramente hace parte de, digamos, una convivencia intercultural. Sin embargo, si excluyes otra parte de participación, digamos, real, política y, bueno, a veces delicadillo, ¿no? No se puede, obviamente, alcanzar a la participación o igualdad total, ¿no? Y estas cosas en realidad está sucediendo, sobre todo desde, digamos,
la época final del gobierno de la administración de Abe II. Sí. Interesante, muchas gracias. De hecho, forma parte, ¿no?, de estas buenas prácticas y de este paso de Tabun Kakyoshi Shakai al Gaikokujin Shuju Toshikaigi, ¿no?, a esta nueva red, ¿no? ¿Hay algún comentario también? Bueno, hay comentarios de agradecimiento, veo también muchas gracias, ha sido muy interesante. Y nos comenta también una de las personas que asiste a la conferencia, muy interesante, muchas gracias. Siempre se ha dicho que en Japón es complicado obtener un piso alquilado siendo extranjero. Me gustaría preguntarle hasta qué punto esto es cierto y si lo fuera, a qué motivos cree que se debería. Muchas gracias. ¿Cómo ves esto? Adelante, Takahiko Ueno, profesor Bueno, ¿cómo lo ves? Es cierto, Sí. esta imagen es cierto, es una imagen que de hecho forma parte del imaginario colectivo cuando también se piensa en Japón y hay alguien que ya No, es informado, ¿no? no, desgraciadamente es una realidad en parte, ¿no? Porque en Japón, pero bueno, en realidad esto y otras discriminaciones, casos de discriminaciones, conciernen en realidad a toda la población japonesa, porque en Japón no hay una ley bueno, comprensiva contra la discriminación de este tipo. Y esto obviamente afecta también a las otras minorías y otras personas también con handicap y otras cosas, ¿no? Entonces es digamos, un problema muy grande y esto entonces se conecta con otros tipos de crimen de discriminación, como hate speech, ¿no? Discurso de odio, etcétera, que ahora puntualmente hay una ley, digamos, contra los discursos de odio. Sin embargo, no es tanto efectivo. Y bueno, esto es sí, claramente es un caso, digamos, aparte, pero también el tema de piso es un parte de una realidad. Lo que pasa es que esto también se diferencia entre lugares y lugares. Y, por ejemplo, hay un episodio muy interesante porque bueno, mi padre es originario de Tokio, de oeste, donde hay la base militar americana más grande del área metropolitana. Y, entonces, en algunas zonas, obviamente, hay una cierta, digamos, aceptación o cierta interculturalidad tradicional a los extranjeros. Y en su ciudad, Hamura alquilaba a los extranjeros casi con ningún problema. Lo que pasó después del Lehman Shock en 2008, cuando los brasileños peruanos trabajaban en las fábricas, perdieron tanto trabajo, en realidad había una inmigración interna de los brasileños peruanos cerca del base militar americano, porque ya obviamente no podían, ¿no? Vivir por ejemplo, en dormitorio de la fábrica, etcétera, porque perdieron Claro. trabajo. Y alternativa era obviamente buscar otro piso bastante barato con este tipo de tolerancia, digamos, ¿no? A los extranjeros. Y esto es una realidad. Entonces, obviamente depende del país, depende de la región y depende también, desgraciadamente, de su origen también, ¿no? Y otra cosa muy interesante es que sigue siendo este tipo de discriminación. En realidad, si ves al mercado mobiliario, en realidad, ahora como ahora, compran muchísimas, bueno, viviendas los chinos. Claro. Como, Con el yen sí, bajo, claro. sí, sí, sí. Esto se nota muchísimo en Tokio, ¿no? Y lo más gracioso es que esto es en una, digamos, fruta de la liberalización del mercado para crear una ciudad global, Tokio. Entonces, sociodemográficamente, en realidad está cambiando lo que pasa. Entonces, sí, esto en realidad está muy consonante con lo que he presentado esta noche, ¿no? Claro. La realidad local está cambiando, pero el sistema legal que debería coordinar las diferentes realidades japonesas no existe todavía.
Esto sería una respuesta provisional. Muchas gracias. Un último comentario antes de cerrar. Bueno, con agradecimientos. Ahora también en Japón se está discutiendo estos cambios en la normativa, bueno, en las normativas, las disposiciones para los solicitantes de asilo. Y de hecho es un debate ahora que está en curso, ¿no? También, bueno, cómo se está endureciendo o no. Y bueno, no sé si nos podrías decir algo también de esto, ya que eres especialista en migraciones y aunque se aparta un poco del tema, había muchos más temas a comentar. También hubiese sido genial poder hablar algo de los trainees, ¿no? De todo lo que significa también esta población que de hecho se incorpora por unos años determinados y de hecho no acaba de integrarse tampoco en las ciudades, pero forma parte de un proyecto mucho más complejo. Y bueno, quizás si puedes decirnos una pincelada sobre esto ya en los últimos 2 minutos que tenemos para ir Sí, cerrando. sí, hay que, Por favor, adelante. sí, hay que ser breve, pero bueno, obviamente este cambio de ley muy polémico era muy comprensivo. Entonces, eso es también, bueno, el problema del Japón, no inmigración, ¿no? En el sentido de que, claro, no hablando de la inmigración, hay que hablar de todos los elementos de extranjeros, porque hay varias categorías y cuando cambia la ley, obviamente se puede incluir todo como un paquete, ¿no? Y esto es muy problemático. Y este cambio de este año, bueno, este mes, fue emblemático en el sentido de que en una parte sí que se han cambiado el sistema de trainees, que era ya polémico y bastante, ¿no? No está favorecido por la población japonesa como opinión pública. Sin embargo, y esto es muy, bueno, tiene varios lados en el sentido de que es verdad que, por ejemplo, los trainees podrá, cumpliendo algunos requisitos, podrá cambiar su trabajo y esto quizás les ayudará a escapar de las violencias de derechos humanos, etcétera. Pero también se dice que este nuevo sistema no funciona tanto. Ya habían oposiciones desde los países emisores como Indonesia. Lo que pasó es que para pasar esta ley, sobre todo en un comité secreto del Partido Liberal Democrático, partido dominante en Japón, los burócratas en verdad incluyen algunos, digamos, barters, se dice en inglés, ¿no? El cambio, digamos, de talismán para aprobar la ley. Y uno de ellos era facilitar la eliminación del permiso de residencia permanente. Entonces, esto obviamente crea una cierta amenaza, no solo a los coreanos o chinos que han vivido por 4 generaciones en Japón, sino también para los brasileños peruanos que ya habían vivido en Japón por 30, 40 años, que ahora están envejeciendo con los japoneses, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con el actual cambio. Sin embargo, como un negocio político se han incorporado este tipo de elemento, digo, que es muy discriminatorio y xenófobo, ¿no? Entonces, este tipo de cambio hay que seguir y hay que mirar comprensivamente, si no, no se entenderá la dinámica japonesa. Y esto obviamente vale también a mí, ¿no? Entonces, este tipo de seminario ¿no? que me requiere a explicar de todo en lenguas extranjeras, en verdad me ayuda mucho también a comprender mejor la dinámica de mi país. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De hecho, terminamos con este pensamiento antropológico que es la necesidad de poder contrastar, ¿no? Las propias investigaciones y las propias investigaciones, también la Reflexivo. comparación, que era, muchísimas gracias porque era el objetivo de este ciclo que hemos organizado, de este cuarto ciclo de conferencias de estudios globales de Asia Oriental. Muchísimas gracias al profesor Takahiko Ueno de la Universidad Tsuru de Japón por estar a estas horas de la madrugada en Japón, a las 2 y pico, 3 de la madrugada, levantado, discutiendo con nosotros, debatiendo con nosotros de estos temas. Muchísimas gracias, también siguen los agradecimientos entre los asistentes y las asistentes.
Muchísimas gracias a todos y todas. De hecho, terminamos aquí también este ciclo, Yasmín Paricio, terminamos este ciclo de conferencias, del cuarto ciclo de conferencias de Estudios Globales de Asia Oriental. Ya van 4 años organizando estas conferencias gracias a vosotros, Casa Asia. Nos sentimos como en nuestra casa, sentimos Casa Asia como nuestra casa y os lo agradecemos. De hecho, en este ciclo de conferencias este año hemos tenido una primera conferencia que tuvimos sobre Seúl, nos lo comentabas, la gestión ambiental en una ciudad global. Esta primera conferencia que de hecho nos impartió la doctora Hyerin Yon de la Universidad de Gerona. Tuvimos también un webinar sobre relaciones sino-españolas, historia y presente, con la doctora Luo Huiling de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora cerramos con la magnífica conferencia del profesor Takahiko Ueno de la Universidad Tsuru de Japón sobre la convivencia y las ciudades multiculturales entre España y Japón y cómo actualizar esta convivencia en este contexto de cambios sociodemográficos. Un placer como siempre, muchas gracias a Casa Asia y paso la palabra a Yasmín agradeciendo siempre pues, esta labor que nos ayudáis a hacer de transferencia de conocimientos desde la universidad, desde nuestro máster en Estudios Globales de Asia Oriental, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, con vosotros, Casa Asia. Muchas gracias. Muchas gracias, Blay. Me uno en nombre de Casa Asia a los agradecimientos. Muchas gracias, Takahiko Ueno, por esta ponencia. Y nada, lo que decíamos, vamos a trabajar, ¿no, Blay, para el quinto ciclo. Y Claro nada, que sí. volver a recordaros que podéis consultar todos los webinars que hemos ido haciendo a lo largo de estos 4 años, que han pasado, no nos hemos dado cuenta, en el canal de YouTube de Casa Asia. Así que muchísimas gracias y sobre todo también a los asistentes y a ti, Blay, a David Saurí y a todos los ponentes de este ciclo, en especial al de hoy, al profesor Bueno. Muchas gracias. Gracias por acogernos. Buenas tardes y nos vemos el año que viene en el próximo ciclo. Exacto, gracias. Un Muchas gracias. abrazo. Hasta luego.